San Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11. Aconteció en aquellos días, todos, que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ocupen su asiento. Vamos a ver ese tema, hermanos, en esta tarde, que se llama ¿qué es el bautismo en agua? A ver, voy a preguntarle a nuestra hermana Esther, ¿qué es el bautismo en agua? Es un testimonio. Es un testimonio. Obediencia. ¿Qué más? ¿Alguien más sabe, hermana Alejandra? ¿Qué es el bautismo en agua? Pues es un cambio de vida. Cambio de vida. ¿Qué más sabe de qué es el bautismo? Los que son bautizados aquí. Es un requisito, dicen por allá. Pero hoy vamos a aprender a ver si es cierto los conceptos que tenemos de qué es el bautismo. Amén. Porque muchos decimos: ya me bauticé, ya soy hija de Dios, ya voy a la iglesia, ya hago esto, aquello, pero realmente no sabemos qué significa el bautismo en agua. Muchos los bautizaron sin saber lo que estaban haciendo. Cierto día un varón me contaba, él ya no vive, me decía que él llevó a mucha gente a bautizarse porque fueron en un río y los formaron así en una fila y él le dijeron: no, pues tú también, si te quieres bautizar, fórmate. Y pues él no sabía. Y dice que se formó en la fila y llegó la hora de que le tocaba, lo metieron al agua y no supo ni lo que hizo. Ya hasta después conoció el Evangelio y, hermanos, le explicamos la Biblia y entendió que era el bautismo. Pero mientras, muchos desconocen este tema. Vamos a ver primeramente, ¿quién tiene ahí pluma, lápiz o cuaderno que apunte qué significa bautismo? A ver, apúntenlo. Significa sumergir o lavamiento. Amén. Para los que están apuntando, sumergir o lavamiento con agua. Este era un ritual de lavamiento usado por los judíos. Vamos a ver 9 puntos hoy. Ahí los va apuntando, por favor. 9 puntos, amén. Espero no tardarme. El primer punto es: ¿qué significa bautismo? Es sumergir o lavamiento con agua, y esto lo hacían como ritual de lavamiento los propios judíos en tiempos de Jesús y antes de que llegara Jesús. Y esto usted lo puede encontrar en Marcos 7:4 y Lucas 11:38. Amén. Nada más les voy a dar la cita para que no nos tardemos mucho. Amén. Pero lo más importante, hermanos, es esto: ¿quién nos puso el ejemplo de que debamos de bautizarnos? ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer en el versículo 9. Que aconteció que en aquellos días que Jesús fue a Nazaret de Galilea. ¿Y por quién fue bautizado? ¿Quién era Juan? Se quedan callados todos. Juan era su primo hermano de Jesús. Amén. Juan era el bautizante. Por eso se tomó el nombre de él como Juan el Bautista. Amén. Tome nota de esto, hermano, porque a veces nos preguntan la gente y no sabemos ni qué responder. Amén. Entonces, Juan Bautista fue el que bautizó a Jesús. ¿En dónde? En el río Jordán. Luego de que cuando subía del agua, ya se dan cuenta que el bautismo es sumergir. Nada de que me aviento yo solo, nada de que nada más me mojan los pies o nada más el cuerpo. No, para la persona que se va a bautizar la tenemos que sumergir hasta abajo. Amén. Hagan de cuenta que cuando usted va a nadar se mete hasta abajo. Eso es lo que hizo Jesús. Luego, cuando subía del agua, ¿qué pasó? Cuando subía Jesús del agua, vio abrirse los cielos, se abrió el cielo. ¿Por qué? Porque estaba dando testimonio el Padre. Y el Espíritu, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el Espíritu? Como paloma, no era una paloma, como paloma que descendía ¿sobre quién? ¿Sobre quién descendió la paloma? Sobre Jesús. ¿Y qué se oyó una voz? ¿De dónde se oyó la voz? ¿De quién era esa voz? De Dios, que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo
complacencia. Amén. Entonces, lo que estaba efectuando Jesús y Juan Bautista era complacido, o se estaba complaciendo al Padre, porque se estaba cumpliendo toda justicia. También Jesús se quería bautizar y Juan Bautista le dijo: no, yo no te voy a bautizar, tú eres el que me debes de bautizar. Y Jesús le dijo: no Juan, tenemos que cumplir toda justicia, así que bautízame. Amén. Bueno, entonces bautismo significa sumergirme hasta el fondo. Amén. Bueno, ese es el primer punto. Vamos con el segundo punto. El bautismo en agua según la Biblia. A ver, ¿qué significa el bautismo en agua según la Biblia? ¿Qué simboliza el bautismo? Por ahí estaban diciendo que nueva vida. ¿Qué más dijo algo? Testimonio. Bueno, todo lo que ustedes comentaron no es así. Amén. El bautismo en agua, según la Biblia, esto simboliza arrepentimiento y perdón. A ver, repito otra vez. El bautismo en agua simboliza arrepentimiento y perdón. Vamos a ver Juan 1:25. Ahí sí quiero que vean esto. San Juan 1:25. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Esto se lo preguntaron ¿a quién? A Juan el Bautista. ¿Y Juan qué respondió en el versículo 26 de San Juan 1:26? Juan les respondió diciendo: ¿yo bautizo cómo? Con agua. Ponga atención ahí. Él bautizaba con agua. Mas en medio de mí o de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Amén. Entonces, hermanos, el bautismo en agua simboliza arrepentimiento y perdón, haciendo referencia a un acto simbólico de arrepentimiento. Vamos a Mateo 3:11. Vamos, acompáñeme al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11, y usted se va a dar cuenta de qué simboliza el bautismo en agua según la Biblia, no según el pastor, no según el sacerdote, no según lo que me dijeron en la religión de los testigos de Jehová, en la religión católica, en la religión evangélica, no, según la Biblia. Amén. A ver, ¿qué dice Mateo 3:11? ¿Qué simboliza, hermana? ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Sí sabe que a la iglesia se debe traer Biblia? Ya muchos dicen: no, pues lo traigo en el celular. Pero a veces ni el celular traemos. Aleluya. 3:11, ¿qué dice? Yo a la verdad. A ver, léanlo conmigo. Yo a la verdad os bautizo ¿en qué? ¿Y para qué sirve el agua? A ver, un momento, ¿para qué? ¿Para qué sirve el bautismo? ¿Para qué? Para arrepentimiento. Amén. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué simboliza el bautismo en agua según la Biblia? Arrepentimiento. ¿Ya vieron? Ya hace rato unos dijeron un requisito, alguien dijo por ahí testimonio y otras cosas. Nada de lo que usted dijo es verdad, según usted. Pero si es arrepentimiento, hermano. Claro. Está dando, si es arrepentimiento, pero está dando testimonio de que ya está. Bueno, si así nos hubieras dicho, pues te hubiéramos entendido perfecto, ¿verdad? Es arrepentimiento y está dando un testimonio de que se arrepintió. Ahí sí, ahí está bien. Pero cuando dicen testimonio, tú te dices: ¿cómo? ¿Por qué testimonio? Entonces, hay que... Pero no puede llevar testimonio. Hay que... Así es, eso, pero hay que saber explicarle a los que nos pregunten. Yo les hago estas preguntas para que por si por allá afuera ustedes se encuentran con alguien que les pregunte, así como yo, ¿usted qué va a responder? Eso que dijo la hermana. Sí, cuando hay arrepentimiento, obviamente que hay testimonio. ¿Por qué? Porque estoy dando testimonio de que me bauticé, porque me arrepentí. Amén. A Cristo sea la gloria. Bueno, vamos adelante. Esto es el segundo punto. El bautismo en agua, según la Biblia, es un acto simbólico
hermanos, que da como resultado arrepentimiento. Entonces, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? Alguien por acá dijo eso. La hermana de allá atrás dijo, es cambiar de actitud o cambiar mi vida, la cual incluye un cambio de conducta. Amén. Si yo me conducía hacia acá a lo malo, ahora me conduzco hacia lo bueno, porque ya hubo ¿qué? Arrepentimiento, y ya creí en Cristo y me bauticé. Amén. Y estoy dando testimonio, y mi conducta ahora es buena, ya no es mala. Como le pasó el otro estudio que dimos sobre Felipe y el eunuco. Esa predicación ya la dimos, ¿verdad? Ese estudio. Bueno, entonces, hermanos, es un cambio de actitud, la cual incluye un cambio de conducta en nuestras vidas. Es darle la espalda. Es como ahorita le estoy dando la espalda a esta lona, ¿no? Le estoy dando la espalda. Es lo mismo, es darle la espalda al pecado y vivir una vida para Dios. Entonces, también, esto es muy importante, iglesia del Señor, el bautismo en agua simboliza también, apúntelo, muerte y resurrección. ¿Ya vieron? O sea que, mire, aparte de que simboliza arrepentimiento y perdón, también simboliza muerte y resurrección. Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 4. Ahí, hermanos, nos confirma qué es lo que simboliza o el bautismo en agua según la Biblia. No según yo, no según mi mente o la gente o lo que pienses, no, es según la Biblia. 6:4 de Romanos. ¿Qué dice, hermanas? ¿Cómo? Porque somos sepultados. Ahí está, ahí deténgase. Porque somos sepultados juntamente con quién? Con Jesucristo. Amén, ponga atención. Juntamente con Cristo, con Él, ¿para qué? ¿Por qué? Por el bautismo en agua. ¿Ya vieron? Eso es sepultura. Y luego, ¿qué dice? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. No en la iglesia de vida nueva, sino en vida nueva. Entonces, cuando yo me bautizo, no es que yo nazca ahí de nuevo. Yo ya nací cuando creí y me arrepentí. Amén. Simplemente que cuando yo me bautizo, ¿saben lo que sucede? Yo sepulto al pastor Max o a la hermana Esther. ¿A dónde? Yo sepulto mi vida pasada y ahora resucito. ¿Con quién? ¿A nueva vida con quién? Con Cristo. Entonces el bautismo en agua, ¿qué simboliza? Acabo de decirlo, muerte y resurrección. Grábenselo muy bien. Amén. Bueno, ese es el segundo punto. Así es. Obviamente, mueres para el mundo, mueres para el pecado, mueres para muchas cosas y ya no eres igual, porque desde que creíste, te arrepentiste y te bautizaste, eres una nueva criatura. De modo que las cosas viejas, amén o no, amén, ¿ya pasaron o no? ¿O siguen en nuestras vidas? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Nos morimos para el mundo y resucitamos para Cristo y andamos en vida nueva. ¿Ya entendimos? Bueno, vamos a ver otro texto para confirmarlo. Colosenses, libro de Colosenses 2:12. Esperemos terminar este estudio y no tardarnos mucho, pero así son los estudios, hermanos. Pero a mí me encantan los estudios. ¿Por qué? Porque aprendemos mucho, amén. Así aprendemos mucho de la Biblia. Colosenses 2:12, ahí lo confirma nuevamente. Sepultados con Él en el bautismo. Ahí lo dice. ¿Ya vieron? Entonces, cuando usted se bautizó, ¿fue usted sepultado a dónde? Al pecado. Con Él, así como Cristo murió y fue sepultado, así tú fuiste sepultado. Amén. Y cuando tú
conociste a Cristo, te arrepentiste, creíste, te bautizaste, comenzaste una vida nueva. Amén. Vamos a verlo. ¿Ya lo tienen? Colosenses 2:12. ¿Qué dice? Sepultados con él en el bautismo. En el cual, vean, sepultados con él, con Cristo en el bautismo, en el cual fuiste también, ¿qué? Resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Ya vieron? Simboliza muerte y resurrección, el bautismo en agua. Es el segundo punto. Ahora vamos con el tercer punto. Hermana joven que estás ahí, eres la más joven, no hay más joven aquí. Amén. Bueno, también, aleluya. Las dos jóvenes que están ahí, para que no se sintieran mal. A ver, para ti, ¿quién puede recibir el bautismo en agua? Es el tercer punto. ¿Quién puede recibir el bautismo en agua? ¿El niño? ¿El bebé? ¿El de 10? ¿El de 5 años? ¿Quién puede recibir el bautismo en agua? El adulto. El adulto, dice la hermana. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque ya tiene uso de razón y ya conoce. Más o menos, ¿qué edad tú le pones al adulto? Porque hay niñez, adolescencia, joven adulto y adulto. Eso creo que estoy viendo ahí, ¿va? Entonces, ¿qué edad le pones? ¿13 años? ¿Un 12? ¿Un 11? ¿Un 14? ¿Un 15? Desde que uno tiene uso de razón y ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces podríamos hablar de 12 años, porque hay unos que ya son bien interesantes. Unos hasta de 10 ya nos ganan. Entonces, pueden recibir el bautismo. Amén. 12, 13, 14, 15. Pero un niño, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque no tiene todavía uso de razón, no ha pecado, no está consciente de lo que hace. Si usted es grosero en la casa, su hijo crece hablando groserías y todavía le aplaude, ¿sí o no? Pero si usted es cristiana y le enseña alabanzas, le enseña cosas de Dios, ¿qué aprende el muchacho, el niño? Al rato el niño ya está orando, lo ve usted ahí orando, lo ve usted ahí cantando, leyendo salmos, y dice, ¡ay, qué bonito! Pues sí, porque todo lo que ven aprende, ¿sí o no? Póngale la televisión, también aprende lo que hay en la televisión, ¿sí o no? Entonces, estamos quedando en claro el punto número 3, ¿quién puede recibir el bautismo en agua? Pero para hacérselo más así, hermanos, bien, que ustedes entiendan, es para los creyentes. Amén. Es para los que creen. Todo aquel que cree en Jesús y recibe su palabra, la Biblia enseña que antes de ser bautizados tiene que haber una convicción en nosotros que somos pecadores y que necesitamos a Cristo en nuestras vidas para ser salvos. A Cristo sea la gloria. Si tú no crees y te bautizas porque tu mamá te dice que te bautices porque te vas a casar, hermana, hermano, estás en un grave error. Porque muchos cristianos yo he conocido que por cumplir, fíjense, por obedecer a mamá, o porque me voy a casar, o porque tengo miedo de ir al infierno, me voy a bautizar, lo han hecho. ¿Y saben qué ha pasado? Se han ido de la iglesia. Y les voy a contar un testimonio. Una hermana, que ya ahora es hermana, gracias a Dios, pero me decía, es que yo me voy a bautizar porque tengo miedo de que si viene Cristo o yo me muero, me vaya a quedar o me vaya a ir al infierno. Y se bautizó por miedo. ¿Dónde dice en la Biblia que hay que bautizarse por miedo, hermano Andrés? Pues no hay una cita, ¿verdad? Entonces, ahora, dicen, porque así son los pastores, todos. A ver, supongamos la hermana joven que está aquí, se nos quiere casar. No, es un ejemplo, hermana, yo sé que no, pero es un ejemplo, que se nos quiere casar. O la jovencita que está allá. Pero no se ha bautizado. No se han bautizado. Y el primer requisito que pide el pastor es, ¿qué, hermano Andrés? ¿Para que se casen? Es que sean miembros y sean bautizados, ¿no? ¿Qué van a hacer ellos por casarse? Y luego, para acabarla, el novio es mundano. Pero, ¿qué hace el novio? Como quiere mucho a la novia, ¿qué hace? Entonces le pide el requisito y se bautiza él sin creer, sin conocer de Dios,
sin haberse arrepentido, no sabe ni lo que hace. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber para que alguien pueda bautizarse en agua? Es que tuvo que haber creído en Jesús y tuvo que haberse arrepentido para entrar al agua y sobre todo reconocer que somos pecadores. Vamos a ver Romanos 3:24 rápidamente, hermanos, para no tardarnos, porque tengo muchos puntos aquí, pero espero no hacerlos tardar mucho. Amén. 3:23. Este versículo ya el hermano creo Andrés ya se lo sabe de memoria. Romanos 3:23. Amén. No sé, a los que leen la Biblia ya se lo saben de memoria. 3:23. Amén. Por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos que entender que todos hemos pecado y que aquel que no se arrepiente y no cree en Jesucristo se nos va al infierno. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Para que la persona se bautice, tiene que creer, reconocer que es pecador, que está fuera de la gloria de Dios, para que pueda meterlo al agua. ¿Amén? ¿Ya quedamos claros o lo repito? Bueno, hay otro. Hechos 2:38. Ese texto también ya no lo sabemos de memoria. Bueno, al menos yo ya me lo sé de memoria. Y dice Hechos 2:38. Pedro les dijo, y eso se lo di en el estudio pasado, hermanos. Ese versículo lo leímos muy bien. Arrepentíos. ¿Ya vieron? Hermano Luis, ¿qué tiene que usted hacer para bautizarse? No, acá, lo que acaba de decir, hermano. ¿Qué dijo ahorita? No, dijo arrepentíos. Lo acabó de decir. Así es. Pero bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Dijo Pedro, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Ya vio? Imagínese el novio mundano que por quererse casar con la novia, por casarse se va a meter al agua y ni siquiera se arrepintió. ¿Y Pedro qué dice, hermana joven? ¿Que hay que arrepentirse? ¿Para qué? Y bautícese. ¿Ya vio? Cada uno de vosotros, ¿en qué nombre? ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y ahí inmediatamente recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está. ¿Ya quedó claro? Bueno, vamos al 4 punto ya, porque si no me voy a tardar más. Nada más ponga mucha atención y se lo va a grabar. Y ahí vamos al tercer punto. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo en agua según la Biblia. ¿Quién puede recibir el bautismo en agua? Ahora vamos a ver por qué es importante el bautismo en agua. A ver, ¿alguien lo sabe? ¿Por qué es importante el bautismo en agua? Porque muchos han creído que no es necesario bautizarse, ¿eh? Muchos han dicho, no, yo con que crea en Jesús, basta, aunque yo no me meta al agua, y más que suficiente. Eso es mentira. La Biblia dice que hay que bautizarse. ¿Por qué es importante el bautismo en agua? Bueno, yo se los voy a decir. Es importante porque es un paso de fe que confirma que la persona se ha convertido a Cristo. Y esto se encuentra en Marcos 1, 4, 5, hermanos. Bueno, lo voy a leer rápidamente para que usted nada más apúntele. Marcos 1, 4 al 5. Vean. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. ¿Sí está viendo? Y luego dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él, o sea, Juan Bautista, en el río Jordán. ¿Qué crees que hacían? Confesando sus pecados. Imagínate un joven mundano que por quererse casarse con la joven viene y se mete al agua. ¿Cuándo va a confesar sus pecados? ¿En qué momento? Entonces el bautismo no es válido. Hasta que él crea y se arrepiente y dé testimonio, le volvemos a rebautizar, hermanos. Así de sencillo. Y alguien va a decir, no, eso es pecado, eso es herejía rebautizar. No, si la primera no creyó, como un joven me dijo, qué buen clavado me eché porque se metió solo al agua. Y créame, en 15 días duró la iglesia y ya jamás volvió. ¿Por qué? Porque fue un clavado. Y tenía razón él.
Y usted no se va a echar un clavado. Usted ha creído y se ha arrepentido y ahora se va a bautizar. ¿Por qué? Porque ha hecho lo que sigue o lo que dice la Biblia. ¿Amén? Bueno, vamos adelante. Por esta razón, todo cristiano que cree en Jesús, hermanos, esto se encuentra en Hechos 8:12, 36 al 38 también, pero eso ya nada más apúntenlo porque si no me voy a tardar más. Y luego, hermanos, nos vamos a ir hasta la medianoche aquí. Pero por esta razón, como les digo, todo cristiano que cree en Jesús debe bautizarse porque Jesús lo dijo. Marcos 16:16, por favor, búsquenlo ahí. Ya usted se sabe ese texto también. Marcos 16:16. El que creyere, ¿y qué más dice? Y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Ahí está la cita. Así que usted decide. Porque hay gente que no se quiere bautizar, hermanos. ¿Cuántos de aquí ya son bautizados? Ven los que están aquí, nada más levanten la mano. A ver, hermana Esther, hermana. Gloria a Dios. ¿En dónde, hermana? ¿Dónde fue? Me refiero a una edad adulta, no de niña. No, es que entendieron al revés. Ah, ya. No, yo me refiero que si tú te has bautizado, pero debiste haber creído, te debiste haber arrepentido. Pero si es de niños, no es válido. Porque en la Biblia no aparece en ningún texto que se bauticen niños. ¿O sí, hermana Ale? ¿Verdad que no? Entonces, los niños que se han bautizado, eso no es válido. Eso no sirve. Pero eso no quiere decir que con eso los niños se van a ir al infierno. No, dice la Biblia que de los tales es el reino de los cielos, los niños. ¿Amén? Bueno, entonces es una muestra de que ya no vivimos para nosotros. Por ejemplo, cuando yo creí y me arrepentí y me bauticé, yo demostré que ya no vivía para mí, sino ahora vivía yo en Cristo. Gálatas 2:20 lo dice. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Amén o no amén? ¿Sí vive Cristo en nosotros o no? Mas vivo yo. Amén. Que ya no vivo yo, perdón, sino vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Y así, hermanos, pasamos a ser parte de la familia de Dios en la tierra y miembros de la iglesia de Cristo. Eso lo dice en Gálatas 3:27 al 28. Amén. Nada más apúntenlo. Por eso es importante que cuando demos estudio usted traiga cuaderno y lápiz para que después en casita usted corrobore los textos y aprenda mucho más. Amén. Bueno, vamos con el quinto punto porque nos faltan 4. Que el quinto punto, ¿puede ir al cielo una persona sin bautizarse? Hermana Esther. Depende. A ver, porque ahora sí explícanos. Porque acuérdate que nosotros somos manejados por fe y por la palabra. Entonces, si Jesús al que estaba a su lado cuando estaba muerto, tan solo le dijo, acuérdate de mí. Amén. Y él que le dijo, Amén. hoy está. Pero si es en enfermedad o en un accidente, y pues no se pudo bautizar, pero ya se convirtió, Amén. entonces él no necesitó bautizarse porque no. Bueno, sí necesitó, pero por las circunstancias, exacto, no hubo tiempo. ¿Qué pasó? Pues se murió y Dios se lo llevó. Amén. Eso está bien lo que dice nuestra hermana. Así debemos de contestar, hermanos. Cuando alguien nos pregunta, ¿puede ir al cielo una persona sin bautizarse? Claro que sí, pero, hermanos, tiene que haber creído, como dice ella. Hay muchos que mueren creyendo en Cristo y no les dio tiempo de bautizarse. Ejemplo tenemos en lo que nos dijo la hermana Esther, el ladrón de la cruz, y eso se encuentra en Lucas 23. Ahí búsquelo, Lucas 23, 42, 43, y ahí nos dice, hermanos, que este hombre se arrepintió en la cruz, creyó en Jesucristo, ¿y para dónde se fue? Para el paraíso. Amén. Pero vamos, miren, hay otro problemita aquí. Supongamos, voy a poner el ejemplo de nuestra hermana Oralia, que no es así, ¿verdad? Pero es un ejemplo nomás. Que la hermana Oralia, supongamos que ya tiene 5 o 10 años en la iglesia, pero no se bautizó y se nos muere. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Dónde se irá? No digo a ella, es un ejemplo,
Al hermano Pancho, al hermano Juan, a María, al hermano que sea, que estuvo 5, 10, o 2, o 3 años, mucho tiempo en la iglesia, y le hablaron de bautismo, le hablaron de que creyera y se arrepintiera, y nunca se bautizó y se murió. Pero si no hubo arrepentimiento, pues no. Ahí está. Entonces ahí podemos decir que Él no se fue al cielo. Él no se fue al cielo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Que tenemos que creer y arrepentirnos. Amén. Ya si no te dio tiempo de bautizarse, supongamos que en un mes se realizan los bautismos que vamos a hacer y no alcanzan nuestros hermanos a bautizarse, pero ya creyeron y se arrepintieron y se murieron, se van al cielo. Pero si no creyeron y no se arrepintieron, se van a ir al infierno. Así lo dice la Biblia. Amén, hermano. Dice la palabra, hermano, que sería mejor que no conocieras de la palabra. Porque si nosotros conocemos, y usted está poniendo un ejemplo que llevaba muchos años. Así es. Conocía de la palabra y no lo hizo. Exacto. ¿Qué significa ahí? Que le gustaba cantar. Sí, le gustaba alabar a Dios, le gustaba estar ahí, pero nunca se bautizó. ¿Y qué pasa con él? Pues entonces ahí, exacto, nunca se arrepintió, simplemente le gustaba, era simpatizante, como cuando tú simpatizas con un partido, yo soy del PRI, yo soy del PRD, yo soy del PAN, yo soy del PG, ¿sí o no? Pero, pues, porque te daban despensa, por eso estabas ahí, era simpatizante, pero una verdadera persona que sigue un partido está, aunque lleve un tren ahí, ¿sí o no? Así es también en la iglesia. Cuando tú eres hijo de Dios, hermano, te arrepientes, crees en Cristo y te bautizas porque te bautizas, ¿sí o no? Y ya no tienes que esperar. Ay, no, hermano, déme chance 1 año, dicen por ahí. Espéreme en 2 años. ¿Y quién te garantiza que en 2 años vives? No. Entonces, ahí nos damos cuenta, hermanos, de que el que se arrepiente se bautiza, como Felipe bautizó al eunuco, ¿sí o no? Le predicó, creyó en Cristo, inmediatamente se bautizó. Amén. Ahora, también este ladrón de la cruz, dice 23, 24, ya lo tienen. Perdón, 23, 42 al 43. Si no me equivoco, ¿verdad? Si no es que está mal mis textos aquí escritos. Ahí lo tenemos. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Por qué? Le dio esa promesa. Porque sabía Jesús que el ladrón sí creyó y se había arrepentido, pero no le dio tiempo, y le dijo Jesús, bájate de la cruz, ladrón, y vete a bautizar. ¿Verdad que no? Pues imagínense, ya estando en la muerte, ¿cómo cree que se iba a bajar? Pues no. Pero sí o no, se fue al cielo. Pero ahí más que nada fue la actitud de él. Claro. Jesús le dio el corazón. Claro, porque Jesús conoce nuestros corazones, ¿sí o no? Él sabía que el ladrón sí se arrepintió y creyó, y no necesitaba bautizarse porque había una circunstancia, pues ya iban a morir. Amén. Pero si a ti Dios te da tiempo y no te bautizas, hermano, entonces ahí sí las cuentas con Dios, no conmigo. Amén. Yo ya te estoy avisando. Bueno, el 6º punto, para no tardarme más. ¿Quién puede bautizar? ¿Quién puede bautizar a las personas, hermana? ¿Quién? ¿Quién tiene que bautizarte, hermano? Amén. Acá está correcto la hermana, un pastor. ¿Quién más puede bautizarte? ¿Quién más? ¿O tú solo te vas a bautizar? La Biblia no dice eso, ¿sí? Bueno, ¿saben quién te puede bautizar? En este caso, los discípulos son los que bautizaron, amén. Pero también, conforme iba creciendo la iglesia, ya los discípulos murieron y todo, pues tuvo que haber un pastor, obispos, diáconos, o un evangelista. Por en caso de Felipe, él no era pastor, ¿o sí? Era evangelista. ¿Y qué pasó con él? Como no había pastor, no iba a regresar por Pedro, ¿sí? Él andaba hasta por allá, por Samaria. Exacto, depende de las circunstancias. Si no hay pastor, pues usted puede, hermano, porque usted ha creído en Cristo. Si no hay pastor, pero si hay pastor, el pastor lo tiene que hacer. Amén. ¿Sí vamos a entender? Así es, pero qué bueno que hoy estamos aprendiendo, ¿sí o no? Amén, eso es bueno. Para no tardarme más, Mateo 28, 19, Marcos 16, 15, 16, ahí lo dice, hermanos, los discípulos lo hacen porque en este caso Jesús mandó a los discípulos a bautizar, ¿sí o no? Le dijo, vayan y prediquen el evangelio, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y también Hechos 2:38, bautícenos en el nombre de Jesucristo. Y así lo hicieron.
los discípulos. Amén. El 7. ¿Cómo me debo de bautizar? A ver, joven que estás aquí, ¿cómo me debo de bautizar? Por ejemplo, yo no me he bautizado. ¿Cómo se debe bautizar uno? ¿Cómo se debe? Amén. Así es, sumergirse. Exacto. ¿Saben por qué? Porque hoy en día, y no hablamos mal de la religión católica, simplemente estamos viendo que ellos no tienen los lineamientos de la Biblia. Amén. ¿Ellos cómo bautizan, joven? Agarran un bebecito y le mojan la cabecita. ¿En dónde dice eso en la Biblia? Léase toda la Biblia. En ninguna parte la va a encontrar. En ninguna parte. Así que el bautismo en niños no es válido. Amén. No de remojarse la cabecita, ni tampoco ponerle nuevo nombre. O por ejemplo, la hermana Oralia se va a bautizar y ya le vamos a cambiar por Juana. Y a la hermana Chana, pues no, ¿verdad? Pero así hacen. Para la Iglesia Católica, cuando tú vas a bautizar a tu pequeño, ¿qué hacen? Le ponen el nombre, ¿no? Bueno, anteriormente, ahorita pues ya los registran y ya. Pero anteriormente, pues si no tenías eso, pues nomás no te reconocían, ni sabían cómo te llamabas. Pero bueno, ahí está el asunto, amén. Así es, el 7, ¿cómo se debe bautizar? Así como les dije, es sumergirse totalmente, no echando agua por la cabeza, porque es un paso de fe y obediencia. Mateo 3:16, Marcos 1:9, ahí lo dice si usted lo quiere leer. Amén. El punto número 8. ¿En qué nombre me debo de bautizar, hermana Esther? A ver, está en Mateo 28:19, también está Hechos 2:38. A ver. Pero Mateo 3:16 y Marcos 1:19. Amén. Ajá. ¿Pero qué? ¿Por qué Hechos 2:38 Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo? ¿Qué pasó? ¿Hay contradicción ahí? Aleluya. Nos pone en jaque a veces la Biblia, ¿verdad? Porque miren, así les voy a dar el dato. En Mateo 28:19 es el mandamiento. Amén. Jesús mandó que se bautizara así. Pero ¿quién bautizó así? Nadie. Si usted ve, Felipe no bautizó así. Pablo no bautizó así. Pedro no bautizó así. Pedro bautizó en el nombre de Jesús. Pablo bautizó en el nombre de Jesús. Felipe bautizó en el nombre de Jesús. Jamás usó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Obedecieron a Jesús o qué les pasó a los discípulos? Ahí les va ese dato. No se preocupen, no se espanten. Miren, no importa, como dijo nuestra hermana, si lo haces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es válido. Si lo haces en el nombre de Jesucristo, también es válido. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios y es nombre, sobre todo, nombre. Amén. Así que si alguien empieza o quiere debatir en este punto, porque hay mucho debate en eso. No, pero es que yo me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo en el nombre de Jesús, y ahí se están peleando entre hermanos. No debemos de hacer eso, ni poner en duda la palabra de Dios. Usted bautícese, si usted cree que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hágalo, porque finalmente está obedeciendo a Cristo. Y si lo hace como lo hizo Pedro, también está obedeciendo a Cristo, porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí o no? Así que no hay falla, hermanos. Hágalo por lo que quiera, en el nombre de Jesús, o en el nombre del Padre, o del Hijo, o del Espíritu Santo. Al final, el bautismo es válido. A Cristo sea la gloria. Amén. Bueno, ahora ya vimos eso, las dos son válidas. El 9, para terminar. ¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo para niños? ¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo para niños? Nada. Así contesta usted, nada. En ningún lugar de la Biblia habla acerca de eso. Solo podrán ser bautizados cuando tengan la edad suficiente, como nos acaban de decir hace rato. ¿Sí o no? En caso de que un niño muera sin ser bautizado, la Biblia dice que de ellos es el reino de los cielos. Confirmo, Mateo 19:14, léalo conmigo, 19:14, para que usted no diga, ay, el hermano se está inventando estas historias. No, lo dice la Biblia, y conforme la Biblia yo obedezco. Mateo 19:14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es, fuerte, a ver otra vez, de los tales es, el reino de los cielos. ahí está. Si se muere un niño, hermano Rosa, ¿para dónde se va?
¿Para dónde? Y muchos dicen se va al limbo. Ahora, ¿qué creen? Que el mismo Papa dijo que ya no existe el limbo. Al rato nos van a salir con que el purgatorio también ya no existe. Pues que nunca existieron. Con respecto a los niños, la Biblia dice, pero habla de una presentación. Exacto. Ahí. Pero Bueno, no de un bautismo. así es, exacto. Ahí, por ahí iba yo, pero bueno, ya me ganó la hermana. Exacto. Sí, entonces, si usted dice, no, pero entonces no hay bautismo, ni ¿qué hago con mi niño? Presentarlo. Ahí sí, yo puedo dar ese estudio, yo tengo ese estudio, incluso lo tengo grabado en Facebook, hermana. Si algún día ustedes quieren esos estudios, ahí los tengo. La presentación de niños. Ahí explico muy bien ese tema sobre la presentación de niños. Amén. Bueno, entonces, si se muere un niño, ¿para dónde se va, hermana Oralia? Por último, vamos a ver otro texto, confirmando y terminamos con esto. Segunda de Samuel 12:23. Y ya terminamos con este texto. Amén. Por ahí, búsquemelo, hermana Estero, los que estén aquí, y léanlo, por favor. Segunda de Samuel es en el Antiguo Testamento. No se vaya a ir al Apocalipsis. Segunda de Samuel, por ahí. O el hermano Andrés si tiene la Biblia por ahí. Hay que cargar la Biblia, hermano, no sé por qué. Segunda de Samuel 12:23, perdón. Sí, es un poquito complicado, pero yo ya lo tengo. 12:23. A ver, léalo, hermano, fuerte. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué? ¿Para qué de ayunar? ¿Para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Ya vio? ¿Quién se había muerto aquí? ¿Su hijo de quién? De David. ¿Y qué él estaba haciendo? Estaba ayunando para que Dios lo sanara. Pero Dios no lo sanó, decidió llevárselo. Entonces él dijo, ¿para qué voy a ayunar si él ya se murió? Yo ya no lo voy a hacer volver. Ya no lo voy a hacer volver con mis ayunos. Al contrario, yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿A dónde estaba ese niño? ¿A dónde estaba ese niño? En el cielo. Entonces, ¿para dónde iba David? Al cielo, o antes era el seno de Abraham. Pero ese seno de Abraham ahora es el cielo. Amén. Ya entendimos ahora por qué tenemos que bautizarnos, hermanos. O los que se van a bautizar. Bueno, que esta enseñanza sea para la honra y gloria de Jesús, hermano.